Hola gente del mundo, hoy voy a hacer un top 10 de los terremotos más desastroso del mundo. Estos terremotos dejó muertos y huérfanos que acabaron con casa y vidas humanos. Comencemos. Número 10. Terremoto de Alaska de 1964. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36, tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9,2 MW, considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica, y el segundo más fuerte en la historia de la humanidad, que generó el tsunami más devastador de la historia. Su duración fue de unos 4-5 minutos. Este gran terremoto y posterior tsunami se llevó 139 vidas, 124 tsunami, terremoto 15, y causó alrededor de $311 millones en pérdidas materiales. Los efectos del terremoto fueron graves en muchas ciudades, incluyendo Anchorage, Chitina, Glen Allen, Homero, Esperanza, Casilov, Kenai, Kodiak, Moose Pass, Portage, Seldovia, Seward, Sterling, Valdez, Wasilla, y Whittier. Anchorage, a unos 120 kilómetros al noroeste del epicentro, sufrió los daños más graves a la propiedad. Alrededor de 30 bloques de viviendas y edificios comerciales fueron dañados o destruidos en el centro de la ciudad. El edificio de la compañía J.C. Penney fue dañado sin posibilidad de reparación, el edificio Four Seasons, una nueva estructura de 6 pisos, se derrumbó, y muchos otros edificios de varios pisos sufrieron graves daños. Las escuelas en Anchorage fueron casi devastadas. La escuela de gobierno de la colina de Grado, sentado a horcajadas en un deslizamiento de tierra enorme, casi era una pérdida total. Anchorage High School y la escuela de Grado de Denali fueron severamente dañadas. La duración de la descarga se estima en 3 minutos siguientes. Número 9. Terremoto de Ecuador de 2016. El terremoto de Ecuador de 2016 ocurrió el 16 de abril de 2016, a las 18:58 ect, con epicentro en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, con una magnitud de 7,8 MW. Es el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto de Colombia de 1979, y el más fatal desde los terremotos de Ecuador de 1987. Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país como Cali, Pasto, Popayán y Neiva, y a la frontera de Perú con Ecuador en ciudades como Tumbes, Piura y Jaén. Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba al momento del suceso, el presidente Rafael Correa declaró el estado de excepción a nivel nacional, y estado de emergencia en 6 provincias costeras según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Más de 1 millón de personas fueron afectadas por el terremoto. Hasta el momento, 20:30 hora local del 19 de abril de 2016, existen al menos 4.027 heridos, 231 desaparecidos y al menos 560 personas han fallecido. La Oficina para Asuntos Globales de Canadá confirmó que 2 ciudadanos de ese país se encontraban entre las víctimas mortales de la ciudad de Pedernales en primera instancia. La Cancillería de Colombia había informado que al menos un ciudadano de ese país también se contaba entre los fallecidos. Sin embargo, para el lunes 18 la misma entidad reportaba a 7 ciudadanos colombianos entre las víctimas. Una religiosa de origen irlandés también fue hallada bajo los escombros de la localidad manabita de Playa Prieta en horas de la tarde del día 18 de abril. Confirmó entre las víctimas a 3 médicos de origen cubano, un ciudadano británico, uno dominicano y un estadounidense. De momento, se registran 98 víctimas que han sido rescatadas con vida. Muchos países ayudaron al desastre. Esto pasó recientemente. Sigamos. Número 8. Terremoto de Chile de 2010. El terremoto de Chile de 2010, zonas dañadas, fecha 27 de febrero de 2010, 3:34 UTC, 3 tipo falla inversa interplacas, Nazca, sudamericana, magnitud 8,8 MW, 8,8 mm caligrado X, profundidad 30,1 km, duración 4 minutos aprox. Coordenadas del epicentro 35 5432 s, 72 4359 o /-35909, 72733. Consecuencias: zonas afectadas, regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, Chile. Víctimas: 525 muertos y 25 desaparecidos.
El terremoto de Chile de 2010, conocido con el numerónimo 27F, fue un sismo ocurrido a las 3:34 minutos, 8 segundos, hora local, UTC, 3, del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, y a 30,1 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro, y más de 2 minutos en la capital. Fue percibido en gran parte del cono sur con diversas intensidades, en lugares como Buenos Aires y Sao Paulo por el oriente. Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y del Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concepción, Copquecura y el puerto de Talcahuano. Gran parte del centro de las ciudades de Curicó y Talca colapsó y su casco histórico quedó destruido en su totalidad. En las regiones de la Araucanía, O'Higgins y Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de octavo provocando destrucción en la capital, Santiago, en Rancagua y en las localidades rurales. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500.000 viviendas están con daño severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados. En la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960, la presidenta Michelle Bachelet declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones del Maule y del Biobío. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que ocurrió 35 minutos después del terremoto. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, fue impactado por el violento tsunami que arrasó con el único poblado, San Juan Bautista. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico generó pocos minutos después del terremoto una alerta de tsunami para el Océano Pacífico, que se extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de Hawái. El sismo es considerado como el tercero más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. Solo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor magnitud registrado por el ser humano mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 1945. Sigamos gente. Número 7. Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906. El terremoto de Ecuador y Colombia de 1906 fue un terremoto que azotó las costas de Ecuador y Colombia cerca de la ciudad de Esmeraldas el día 31 de enero de 1906 a las 10:36 UTC, 5. Tuvo una magnitud de 8,8 MW, y provocó un tsunami. El terremoto se produjo a lo largo del límite entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es probable que el terremoto haya sido causado por el proceso normal de subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Las zonas costeras de Ecuador y Colombia han sido el epicentro de la mayoría de los terremotos originados entre esos dos países. La mayoría de los daños se produjeron por culpa del tsunami en los pueblos de Río Verde en Ecuador. Se estima que el número de muertes es entre 1000 y 1600. Sigamos gente, que esto es muy triste. Número 6. Terremoto y tsunami de Japón de 2011. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Toku de 2011, Tokushita Eioki Jisin, o Gran Terremoto de Japón Oriental, Higashi-nyon Daishinsai, del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9,0 MW que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 14:46 minutos, 23 segundos, hora local, 5:46 minutos, 23 segundos, UTC, del viernes 11 de marzo de 2011.
El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. 8 Erux explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interfase entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros/año. La placa del Pacífico se mete debajo de Japón en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste debajo de Asia. 2 días antes, este terremoto había sido precedido por otro temblor importante, pero de menor magnitud, ocurrido el miércoles 9 de marzo de 2011, a las 02. Que en la misma zona de la costa oriental de Honshu, Japón y que tuvo una magnitud de 7,2 MW a una profundidad de 14,1 kilómetros. También ese día las autoridades de la Agencia Meteorológica de Japón dieron una alerta de maremoto, pero solo local, para la costa este de ese país. El 1 de febrero había entrado en actividad el volcán Shinmoe en la provincia de Miyazaki, todo esto indica un reactivamiento de la tectónica previo al terremoto. La magnitud de 9,0 MW lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha 7, así como el quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha desde 1973. La zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994 que tuvo una magnitud de 7,8 grados, con epicentro a unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo de 2011, el cual causó 3 muertos y unos 300 heridos. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetán en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción. La NASA con ayuda de imágenes satelitales ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este, y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1,8 microsegundos, según los estudios realizados por los JPL de la NASA. Sigamos. Número 5. Terremoto del Océano Índico de 2004. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un terremoto submarino que ocurrió a las 00:58 UTC, o 7:58 en el tiempo local de la región del domingo 26 de diciembre de 2004, 21:58 hora costa del Pacífico Oeste del sábado 25 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas, un análisis más reciente generado por las Naciones Unidas deja a un total de 492.866 pérdidas humanas, incluyendo 436.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas. La muestra excluye de 400 a 600 personas que podrían haber fallecido en Birmania, lo que representa muchas más que los 61 muertos que dejan las proyecciones del gobierno central. Si las estadísticas de Myanmar son confiables, el número de muertes ascenderían a por lo menos 500.000 personas, por lo cual la catástrofe es considerada como un cataclismo inigualable de toda la historia de la humanidad, el desastre natural más mortal de la historia moderna. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. Se le llama Boxing Tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y el Reino Unido, porque ocurrió el Boxing Day, puesto que el 26 de diciembre es el día de fiesta llamado así en esos países. El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní meridional de Bam y exactamente 2 años antes del terremoto de Enchun del 2006. La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9,0 en la escala de magnitud de momento, pero luego se ha aumentado a 9,1.
Uno con esta magnitud, es el tercer terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo, aproximadamente en 1875, después del terremoto de 1960 en Valdivia, Chile, y del terremoto de Alaska de 1964. También fue reportado por tener la segunda duración más larga observada en lo que a fallas geológicas se refiere, durando entre 500 y 600 segundos, 8,3 a 10 minutos, y fue lo suficientemente grande como para hacer que el planeta vibrara 1 centímetro aproximadamente. Además, también dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska, al igual que sentirse mínimas vibraciones en varias partes del mundo. El terremoto se originó en el Océano Índico justo al norte de las islas Simeulue, en la costa occidental de Sumatra del Norte. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y de otros países con olas que llegaron a los 30 m. Causó muertes y daños serios hasta la costa del este de África, y la muerte registrada más lejana debido al tsunami ocurrió en Royals, Sudáfrica, a 8.000 kilómetros del epicentro. En total, 8 personas murieron en Sudáfrica debido a los altos niveles de las olas del mar. La situación apremiante de miles de personas damnificadas de varios países incitó una respuesta humanitaria extensiva. En total, la comunidad mundial donó más de $7.000 millones de los Estados Unidos, 2004, en ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto. Sigamos, gente, es muy triste. Número 4. Terremoto de Arica de 1868. El terremoto de Arica de 1868 fue un sismo registrado el 13 de agosto de 1868 cerca de las 16 hora local. Su epicentro se localizó en 1836 s 7100/-18, 6, 71 frente a las costas de Tacna, Perú, y se estima que liberó una energía equivalente a un sismo de 9,0 MW. El evento telúrico asoló gran parte del sur del Perú, especialmente las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay, Arica e Iquique, estas dos últimas actualmente en Chile. El sismo además fue percibido de forma distinta entre Lambayeque por el norte y Valdivia por el sur, e incluso hasta Cochabamba en Bolivia. Seguido al movimiento principal, un tsunami arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el Océano Pacífico, llegando incluso a California, las Islas Hawaii, las Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón. La cifra de muertos estimada alcanzaría a las 30 personas en Chala, 10 en Arequipa, 150 en Moquegua, 3 en Tacna, 300 en Arica y 200 en Iquique. Sigamos, gente del mundo. Número 3. Terremoto de Cascadía de 1700. El terremoto de Cascadía de 1700 fue un megaterremoto de entre 8,7 a 9,2 en la escala de magnitud de momento, que ocurrió en la zona de subducción de Cascadía el 26 de enero de 1700. En el terremoto estuvieron implicadas la placa de Juan de Fuca y la placa del Pacífico, desde la isla de Vancouver en Canadá hasta la costa norte de California en Estados Unidos. El tamaño de rotura de la falla se calculó en unos 1000 kilómetros con un deslizamiento de al menos 20 metros. El posterior tsunami impactó la costa este de Japón. Sigamos, del gente del mundo. Número 2. Terremoto de Kamchatka de 1952. El sismo principal ocurrió a las 16:58 GMT, 4:58 hora local, el 4 de noviembre de 1952. Inicialmente asignado una magnitud de 8,2, el sismo fue revisado a 9,0 MW en los últimos años. Un gran tsunami como resultado, causando la destrucción y la pérdida de la vida alrededor de la península de Kamchatka y las islas Kuriles. Hawaii fue golpeado también, con daños estimados de hasta $1 millón y pérdidas de ganado, pero no se registraron víctimas humanas. Japón también informó que no hubo víctimas ni daños. El tsunami llegó a lugares tan lejos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. El hipocentro se ubicó en 52,75 n 159,5 e, a una profundidad de 30 kilómetros. La longitud de la fractura zona de subducción fue de 600 kilómetros. Las réplicas se registraron en un área de aproximadamente 247.000 kilómetros 2, con epicentro a una profundidad de km entre 40 y 60. Un análisis reciente de la distribución del tsunami sobre la base de registros históricos y geológicos dan algunas indicaciones sobre la distribución de deslizamiento de la ruptura. Sigamos, gente del mundo. Número 1. Terremoto de Valdivia de 1960. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local, UTC, 4.
Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Malleco, región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,5 MW, siendo así el más potente registrado en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectó a gran parte del sur de Chile. El sismo fue percibido en distintos puntos del planeta y produjo tanto un maremoto, que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón, como la erupción del volcán Puyehue, que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.655 y 2.000 personas, y dejó damnificados a más de 2 millones. Bueno gente, aquí nos vamos, pero yo digo que esto es muy triste, millones gente muere por estos desastres naturales. Chao y cuídense gente del mundo y suscríbanse y den me gusta.